Bienvenidos un día más a nuestro programa El Bufete Responde, que siempre lo hacemos pues con la ayuda de nuestro abogado Miguel Ángel Muñoz. Bienvenido, Miguel Ángel. Hola, muy buenas, Rocío. ¿Y qué pasa? ¿Estás preparado para comenzar? Aquí estamos, al pie del cañón, como siempre. Pues el tema a tratar de hoy se titula El desahucio express. Entonces yo quiero, Miguel Ángel, que me explique, porque escuchamos a día de hoy hablar mucho en los medios de comunicación sobre este término, pero ¿verdaderamente entendemos su significado? Bueno, a ver, vamos a quedarnos con el adjetivo, con el calificativo de express, que va a dar una pista un poco a los espectadores para que sepan por dónde van los tiros y por tanto qué es lo que vamos a tratar en el programa de hoy. A ver, básicamente, ¿qué es? Es una ley bastante reciente, del año 2018, que lo que, como toda legislación, ha intentado resolver ciertos problemas o ciertas carencias, digamos, o lagunas que había en el ordenamiento jurídico, con la idea de que un propietario, un señor que tenga un problema con una persona que está ocupando ilegalmente su vivienda, pues obtenga una respuesta lo más rápida posible del ordenamiento jurídico o de cara a la sociedad, como queramos decirlo para simplificar los términos. Eso es lo que vamos a tratar en el programa de hoy. Pero si hablamos de tiempo, ¿cómo lo podemos valorar? ¿Mayor, menor tiempo al tratarse de express? Claro, más o menos, para que los espectadores se puedan hacer una idea aproximada, evidentemente va a depender del juzgado donde caiga nuestro procedimiento, pero el desahucio típico, clásico, que casi todos los abogados estamos presentando demanda, más o menos, como regla general, solía tardar aproximadamente entre 7, 8 meses, incluso a un año. Ahora, con esta nueva normativa, ¿qué es lo que se trata? Pues precisamente de acortar, de abreviar muchísimo los plazos para dar una respuesta, como yo decía antes, Rocío, lo más rápida posible. De manera que, para hacer como una especie de resumen de ese procedimiento, sería el siguiente. Vamos a suponer que yo soy el propietario de una determinada vivienda, de un determinado inmueble, presento una demanda contra esa persona, es decir, contra la parte contraria, que es la que está ocupando mi vivienda, evidentemente sin que yo lo tolere, sin que yo lo permita, de manera que el juzgado le va a dar traslado y en un plazo de 5 días tendrá que alegar lo que él estime oportuno. O dicho de otra manera, lo que tendrá que justificar es si este señor tiene o no tiene algún título, algún documento, algún soporte, algo que justifique o que dé, digamos, a entender al juez que va a resolver que efectivamente tiene derecho a estar ocupando o a estar disfrutando de esa vivienda. En el caso contrario, bueno, pues tendrá inmediatamente que no solamente que devolverle las llaves al propietario, sino por supuesto abandonar la vivienda. Ahí está digamos, el matiz o la peculiaridad de esta famosa ley del desahucio express, que lo que quiere es dar una respuesta mucho más rápida de la que se daba hasta ahora, me refiero hasta ahora, hasta la entrada en vigor de esta nueva normativa, con la idea precisamente de que siempre estamos buscando el mismo fin, ya sea un problema de desahucio, ya sea otro tipo de demanda o cualquier otro tipo de problema que tenga un ciudadano, es dar una respuesta lo mejor posible en el menor tiempo posible. Eso es lo que estamos nosotros persiguiendo. Pero cualquier ciudadano se puede acoger a esta normativa porque, claro, todo el mundo querrá que su desahucio sea express. Claro, a ver, en principio no todo el mundo se puede acoger, me explico. La ley está pensada sobre todo para particulares, que sean propietarios o dueños, si lo queremos decir de una manera más sencilla, de un determinado inmueble o una determinada vivienda. Ahora bien, junto a esto, el problema, o digamos parte de la polémica que también ha suscitado desde que entró en vigor la nueva normativa, es que los expertos, la doctrina considera que hay determinados sectores de la sociedad que quedan un poco como excluidos o al margen de esta regulación. Por ejemplo, pensemos en los bancos, que son normalmente propietarios de una cartera bastante importante de inmuebles. Por ejemplo, pensemos en determinadas inmobiliarias, que además es su actividad principal. Le ocurre también a los bancos, pues más todavía si cabe en el caso o en el campo en concreto de las inmobiliarias. Pensemos, por ejemplo, en fondos de inversión. Pues todas estas figuras o todos estos tipos de personas jurídicas en principio quedarían fuera. Por tanto, está pensado sobre todo para dar respuesta a esos particulares que, primero, ni tienen los medios con los que cuentan otro tipo de propietarios. Por ejemplo, pensemos en una determinada entidad bancaria. Evidentemente no podemos comparar los medios, no solo económicos, sino también materiales que cuenta una determinada entidad bancaria en comparación con un propietario a título individual. Evidentemente tiene menos medios o su capacidad está más limitada que la de
determinado banco. Pero en principio ellos son los que sí se pueden acoger a esta figura, a esta normativa, para evidentemente resolver el problema que tienen con esta persona que está ocupando ilegalmente la vivienda, o su piso o su apartamento. Pero Miguel Ángel, ¿cómo llegamos al desahucio? ¿Cómo, porque muchos espectadores que nos estén viendo se harán la misma pregunta que nos podemos hacer nosotros, ¿no? ¿Cómo se puede dar ese momento de que alguien ocupe tu casa sin tu permiso, que tú tengas que seguir pagando la hipoteca cuando otra persona está disfrutando de tu hogar, y cómo esa persona se queda desamparada? Todos los derechos van para la persona que está ocupando tu hogar. Claro, a ver, lo que ocurre es que tenemos que también distinguir, porque dentro de lo que es la figura en sí del desahucio hay como varios tipos de desahucio. Me explico, el desahucio por precario, que es como se llama técnicamente, aquí, para que los espectadores lo tengan claro, no nos estamos refiriendo al típico caso que yo tengo un inquilino, un determinado arrendatario, hemos firmado un contrato, que este señor o esta señora me paga X cantidad al mes, la famosa renta. No, aquí lo que estamos hablando es, hay que resolver el problema siguiente: yo soy el propietario de una vivienda y de buenas a primeras hay un señor que entra por la cara en mi vivienda, empieza a disfrutarla y evidentemente ni tiene ningún tipo de contrato ni ningún documento. Hablamos de ocupas, ¿no? Claro, ahí está el problema. Cuando realmente la razón de ser por la que se promulgó y entró en vigor esta ley del desahucio express era para resolver el problema de la ocupación ilegal de vivienda. Yo creo que no necesita ningún tipo de explicación, porque por sí solo está perfectamente acotando cuál es la realidad y por tanto el problema que pretendía resolverse con esta nueva legislación. Sin embargo, por eso yo decía, para que los espectadores lo tengan claro, que no nos estamos refiriendo a ese caso de un desahucio por precario, que es otro supuesto diferente. Es algo también muy habitual. En rara la semana que no vemos o escuchamos o leemos algún tipo de noticia en los medios de comunicación relacionado con un desahucio, pero es un problema diferente. Es una persona que o bien ha terminado ese contrato y no se ha renovado o no se ha prorrogado, o bien de buenas a primeras, por una determinada circunstancia, deja de pagarme el alquiler, y evidentemente yo no puedo estar constantemente digamos, viviendo o esperando a que ese señor me pague cuando hemos firmado un compromiso, y evidentemente si yo cumplo mis obligaciones, él tendrá que cumplir con su correspondiente parte de las obligaciones. Es una realidad, Rocío, como digo, totalmente diferente. Nosotros estamos abordando, o mejor dicho, nos estamos refiriendo a la ocupación ilegal de vivienda. Eso es lo que se persigue con la ley del desahucio express, y está pensada, como digo, ojo, lo vuelvo a matizar o a subrayar en negrita, para particulares que sean propietarios de un determinado inmueble, una vivienda, un chalet, un adosado, un apartamento, como lo queramos decir. Eso es lo que estamos agotando o abordando en el programa de hoy. En la actualidad se han creado ciertas empresas que se ocupaban de esto mismo. Sí. Dichas empresas se pueden llamar desocupas. Son personas que van a esas casas, son contratados por los dueños de esas casas, y contratan a estas personas. Normalmente son personas fuertes y que la verdad que te intimidan, ¿no? Y van a esas casas para de alguna manera echar a esos ocupas. Los ocupas le ofrecen, bueno, me voy, pero si me da 3.000 euros. ¿Puede ser posible que esta nueva normativa haya nacido para, digamos, formar parte de que esto no sea un negocio? En parte es otra de las razones por las que ha surgido. ¿Por qué? Porque de alguna manera no solamente habría que resolver el problema, por supuesto, pero también de alguna manera evitar este tipo de especulaciones o de, digamos, ciertas maniobras. No voy a decir que sean ilegales, pero sí podríamos discutir si a lo mejor de un punto de vista ético, moral, pues quizás no es lo más adecuado, porque realmente este tipo de empresas, que no tienen nada de malo por sí, como podría ser la actividad de cualquier otra empresa, pero sí es verdad que en el fondo lo que intentaban era, de alguna manera, como mediar con esos ocupas para, o dicho de otra manera, era como una especie de resolución extrajudicial del conflicto a través de una intermediación o una especie de negociación, por eso estoy usando este término, entre
el representante de esta empresa y esa persona que estaba ocupando ilegalmente determinadas viviendas. Es verdad que lo hemos visto muy a menudo en los medios de comunicación, especialmente en las grandes ciudades, en el caso de Barcelona, en Madrid sobre todo, también ha pasado en ciertas zonas o núcleos de Sevilla, Málaga, Valencia, es decir, ya estamos siempre refiriéndonos a ciudades que tienen ya un cierto volumen de población y por tanto era más frecuente que a mayor población pues también surjan este tipo de problemas y por tanto sea más palpable esta realidad. Y si se nos da el caso, ¿qué tiempo tenemos que esperar nosotros para comenzar el proceso del desahucio express? Bueno, a ver, yo siempre voy a dar dos consejos. Si realmente ya tenemos un problema, cuanto antes actuemos, mejor. ¿Por qué? Porque muchas veces el quedarnos de brazos cruzados lo que va a hacer es complicar aún más la situación. Por tanto, si podemos intentar arreglarlo lo antes posible, mejor para todos. Si además lo podemos hacer incluso de una manera, digamos, amistosa o pacífica, pues mucho mejor. ¿Por qué lo digo? Porque a lo mejor no es necesario presentar como tal la demanda, a lo mejor en la mayoría de los casos no funciona, pero a veces funciona que mandándole una especie de requerimiento, una especie de carta a ese ocupa. Otra cosa es que discutamos ya si va a recoger o no esa correspondencia, o le va a llegar o no ese burofax, o va a hacer como que no hay nadie en la vivienda para que no conste que lo ha recibido, pero bueno, creo que por lo menos intentarlo, evidentemente no vamos a perder absolutamente nada, y por el contrario, si somos capaces de solucionarlo de una manera rápida, pues muchísimo mejor para nosotros, nos evitamos tener que presentar una demanda. Ojo, no es que no podamos acudir al juzgado, evidentemente el juzgado está para eso, pero si podemos hacerlo de una manera mucho más sencilla, pues mejor para todos y sobre todo para esta persona que se quite ese problema o esa preocupación de encima, ¿no? Bueno, y si tenemos ese problema, ¿podemos dar de baja la luz, el agua, cambiar la cerradura o encima tenemos que avisar a nuestro inquilino? Claro, a ver, sería una muy buena opción. ¿Por qué? Porque si damos de baja todos los suministros, todos los consumos, pues vamos a evitar otro tipo de problema. Y es que además de habernos quedado en principio sin nuestra vivienda, pues que evidentemente nos lleguen o nos carguen esas correspondientes facturas, ya sea del suministro de internet, de luz, agua, etcétera, etcétera, con lo cual para decirlo de una manera muy sencilla que los espectadores me entiendan, que no tengamos, en lugar de un problema, tengamos dos, o que la roncha no sea cada vez mayor. Evidentemente, todo lo que podamos evitar, bienvenido sea. El hecho de cambiar la cerradura, bueno, ahí tendremos que tener también cuidado. ¿Por qué? Porque aunque haya una persona que en principio, evidentemente es un ocupa, es decir, una persona que no es el propietario, es verdad que ha invadido de alguna manera nuestro domicilio, pero tendremos que tener mucho cuidado también. ¿Por qué lo digo? Porque desde el momento en que esa persona, vamos a suponer que le da una patada a la puerta o rompe la cerradura y se cuela literalmente en nuestra vivienda, a partir de ahí muchos son los juzgados y los tribunales que tienen establecida la doctrina o digamos el postulado, el razonamiento, que ellos también están desarrollando ahí su intimidad, al igual que yo lo estoy haciendo o cualquier otra familia en su vivienda. Con lo cual tendríamos que tener cuidado porque podría revertirse la situación y en lugar de tener nosotros un problema, tener un doble problema, a ver si la parte contraria también va a tomar medidas contra nosotros. Cuidado con eso, es decir, si a mí una persona entra en mi domicilio sin mi permiso, a priori, o salvo que se demuestre lo contrario, podría ser constitutivo de un presunto delito de allanamiento de morada. Ahora bien, tampoco me puedo yo tomar la licencia de cambiar la cerradura o de, digamos, tomarme la justicia por mi mano y cruzar la línea roja o esa frontera, sino cuidado con eso. Yo antes que nada creo que sería mejor que se asesoraran bien antes de dar un paso por si nos puede salir mal la jugada y a ver si vamos a complicar aún más todavía la situación que tenemos. Pero Miguel Ángel, ¿cómo es posible que una persona entre en nuestra casa y ahora nosotros tengamos que andar con ese cuidado de... Claro. ¿Le tengo que pedir permiso también para cambiar mi cerradura? Es que, perdóname, pero... Claro, a ver, en principio yo no haría esa medida o no daría el paso de cambiar la cerradura, sino estudiar todas las posibles alternativas. ¿Cuál es la que mejor se adecua a nuestro caso en concreto, a nuestras circunstancias en particular? Y a partir de ahí daría el paso. ¿Por qué? Porque a lo mejor si presentamos la demanda, o dicho de otra manera, vamos a intentar mandarle un requerimiento, un burofax a la parte contraria, que no lo recibe, presentemos la demanda, que en este caso conseguimos que nos devuelvan la vivienda o que incluso antes de que se dicte el auto, este señor, por las razones que sea, directamente abandona la vivienda. Bueno, ya hemos solucionado el problema, pero nos estamos evitando también
otro tipo de problemas añadidos que evidentemente lo único que pueden hacer es complicar todavía más la situación o el panorama que ya tenemos a día de hoy, con lo cual sé que llama la atención y muchos espectadores estarán un poco sorprendidos por lo que estoy diciendo, pero es que en muchas ocasiones, o yo diría que casi en general, siempre hay que tener un poco la cabeza fría y pensar muy bien, primero, el paso que vamos a dar y adelantarnos a las posibles consecuencias que eso va a tener, como toda la vida, cuando damos un paso o tomamos una determinada decisión, va a tener una consecuencia o un efecto, pues exactamente lo mismo, pero vamos a tener la suficiente sangre fría o la suficiente tranquilidad o calma dentro de lo que cabe, ojo al dato, para intentar estudiar bien el escenario y como si fuese literalmente una partida de ajedrez, estudiar muy bien todos los movimientos y las consecuencias que supone para un lado y para otro, antes de dar el paso. Es imposible no acordarme de otro de los temas que tratamos, que tú sabes que a mí tanto me gusta, y es el hecho de que cuando se me ha venido a la cabeza recordándolo, porque me ha parecido, salvando las distancias, pero me ha recordado a él porque el tema de que cuando alguien entra a nuestra casa, nos defendemos o no nos defendemos, claro. o según, porque no vaya a ser que me vaya a defender y encima le vaya a hacer daño y sea peor para nosotros. Claro. Esto también me ha recordado, o sea, aunque es nuestra casa, pero tenemos que defendernos igualmente, pero con cautela. Exacto, y sobre todo que haya una proporcionalidad, una igualdad de armas, entre comillas, entre esa, digamos, supuesta agresión que yo recibo por parte de esa tercera persona y el medio que yo utilizo para, evidentemente, repeler o defenderme. Dicho de otra manera, claro, no es lo mismo que, por ejemplo, si a mí me están amenazando o intimidando con una navaja. Claro, evidentemente, si yo me defiendo con una escopeta de caza, evidentemente el medio no es exactamente igual. O dicho de otra manera, no, ojo, no estoy diciendo que ese señor con la navaja no puede incluso acabar con nuestra vida. Por supuesto que puede hacerlo. Tendremos que tener también cuidado y tomar todas las precauciones, pero es que el medio que nosotros estamos empleando potencialmente es más peligroso que la navaja en este caso en concreto. Incluso mi capacidad de respuesta puede ser incluso a distancia, sin necesidad de que haya un contacto en primer plano entre este señor y yo, con lo cual cuidado con eso, porque como tú bien dices, Rocío, tenemos que medir muy bien. Hay que, aunque resulte gracioso, que no lo es, pero yo me acuerdo del comentario que te hice, hay que tener en la puerta de casa una mesa con un plumero, claro. un palo o la navaja, según con lo que tú me vayas a pegar a mí, pues yo me defiendo. Yo voy a actuar en consecuencia. Es un poquito gracioso, pero la persona cuando se vea en ese momento, pensar en ese momento en el que tú te estás sintiendo atacado y demás, yo creo que pensar con claridad es complicado. Evidentemente, primero, es muy difícil tomar una decisión en décimas de segundo, iba a decir en segundo, incluso en menos, evidentemente con la tensión del momento y lo que ello supone. Evidentemente no sabemos tampoco cómo vamos a reaccionar ante una situación de esa tesitura. Y no quiero ni pensar que además, dándole un poco un rizo, la vuelta todavía, o rizando todavía más la situación, en el sentido que yo no solamente esté yo en mi casa, sino pensemos que además yo esté con mi familia, evidentemente, o que yo piense que mi familia está en peligro, o mi hija. Ojo, cuidado, que sé que no es fácil y que los espectadores en muchas ocasiones, no quiero transmitir un mensaje incorrecto, pero que en muchas ocasiones piensan que parece que toda la ley está a favor del delincuente o de esa persona que está encima vulnerando nuestros derechos y yo soy como el patito feo de esta situación. Lo que quiero decir es que no actuemos a la ligera, sino dentro de lo que cabe que sopesemos bien antes de dar un paso. Volviendo al tema ¿Sí? de hoy, el desahucio express, Miguel Ángel, si además de todo esto tenemos ¿Sí? al inquilino, queremos que se vaya de casa, no lo conseguimos, preparamos nuestros papeles para el tema del desahucio express, pero ahora te pregunto, ¿es lo mismo o lleva el mismo tiempo si ese inquilino además tiene menores a su cargo? Muy buena pregunta. A ver, en principio, ahí tendríamos un problema añadido, o una peculiaridad en este caso en concreto. ¿Por qué lo digo? Porque al haber menores de edad, evidentemente, hay que darles algún tipo de respuesta, algún tipo de protección de cara a la sociedad en general. ¿Qué ocurre? Que en este caso es una realidad que está contemplada en esta ley del desahucio express, de manera que, en principio, si efectivamente se constata que en esa vivienda, además de ese ocupa o de ese matrimonio, esa pareja que estoy viviendo, hay menores de edad,
En teoría, esa situación se tiene que poner de inmediato en conocimiento de los servicios sociales para que tomen cartas en el asunto. ¿Por qué? Porque habrá que dar algún tipo de respuesta, ya sea ver primero lo normal, que es, pues evidentemente, inspeccionar la vivienda, ver en qué estado se encuentran esos menores, si están bien atendidos, si no están bien atendidos, si tiene algún tipo de necesidad que no está cubierta. Quiero pensar que normalmente son los padres o algún familiar que a priori se está haciendo cargo de estos menores y por tanto habrá que darle algún tipo de respuesta y por tanto la autoridad judicial lo tendrá que tener pendiente para directamente contactar con los servicios sociales que estudien ese caso en concreto y evidentemente pues dar algún tipo de respuesta, que lo único que va a hacer es un poco retrasar el procedimiento, pero que finalmente lo normal será que ese señor o esa señora recupere la propiedad de su vivienda, que evidentemente para eso ha dado el paso y ha presentado la correspondiente demanda. Bueno, Miguel Ángel, si cualquier persona nos está viendo, tiene alguna pregunta más sobre este tema, ¿dónde se pueden dirigir? ¿Dónde te pueden encontrar? Bueno, pues a través del correo electrónico que aparece en nuestro espacio, info@munozdelgadoabogados.com, que recuerden como siempre los espectadores que no se puede poner la ñ en los correos electrónicos, si lo prefieren también vía telefónica en el 678 21 53 62 o que pidan una cita para contactar con nosotros personalmente en el despacho, la calle Vázquez López, número 10, entre planta C, junto al Gran Teatro de Huelva. Pues ese correo que decía nuestro abogado, info@munozdelgadoabogados.com, ese correo es el que han utilizado en el programa de hoy nuestros amigos Elena y Pablo. Si te parece, pasamos a leer sus preguntas. Por supuesto. Elena nos decía, quisiera saber si podría reclamarle también a mi inquilino los meses que me debe. Muy buena pregunta y un caso también muy habitual. Me refiero, es una situación un poco más compleja que el desahucio por precario al que yo hacía referencia hace unos minutos. No sé exactamente cuántos meses le debe su inquilino y lo más importante, de qué cantidad estamos hablando. No sé si son 2.000 euros, son 4.000 euros. En cualquier caso, evidentemente, claro que se puede reclamar. Ahora bien, otra cosa es que una vez que se inicie ese procedimiento judicial, si es que no lo ha hecho ya esta espectadora, porque no creo recordar que no lo mencionan en la pregunta, evidentemente lo que no se puede en algunos casos es conseguir que además de que recupere la propiedad de la vivienda, la parte contraria le devuelva esas cantidades. Lo digo porque es muy habitual también que conseguimos que la parte contraria bien entregue las llaves voluntariamente o directamente abandone la vivienda, pero no siempre es tan fácil o no va a ser, digamos, una labor fácil de conseguir que podamos recuperar la totalidad de las rentas que se hayan dejado de pagar por parte de este inquilino, o al menos una pequeña parte de esas rentas en concreto. Lo digo porque también es muy habitual en la práctica. Pues ahora nuestro amigo Pablo dice, ¿dónde tengo que presentar la demanda? ¿Vale cualquier juzgado? Bueno, en principio tenemos que supeditarnos al juzgado que sea competente en razón de, digamos, la competencia territorial del juzgado al que pertenece nuestra vivienda. Con lo cual, esa es la pista que tenemos que seguir. Si yo tengo una vivienda, por ejemplo, en Punta Umbría, pues tendré que presentarlo en los juzgados de Huelva. Si la vivienda la tenga en Madrid capital, pues tendré que presentarla en Madrid. Si está en Sevilla capital, pues o en alguno de los pueblos de Sevilla, pues ahí tendremos que ver exactamente cuál es el juzgado competente para poder resolver y por tanto conocer de nuestro procedimiento. Pero siempre, para responder a la pregunta, Rocío, el que sea competente al que pertenezca el domicilio, la vivienda sobre el que yo estoy precisamente solicitando la recuperación de la propiedad. Una pregunta más que se me viene a la cabeza, Miguel Ángel. ¿Todo este proceso qué coste tiene o puede tener? Habría que calcularlo dependiendo también del propio valor que tiene la vivienda. Quiero decir, nosotros, me imagino que los espectadores lo habrán visto alguna vez cuando han contactado con un abogado, usamos un libro de baremo, es decir, como una especie de un libro con una serie de reglas que vamos cuantificando los asuntos, y en este caso en concreto nosotros vamos a enviarle el presupuesto a nuestro cliente fundamentalmente calculándolo en base al valor que tiene la vivienda sobre la que estamos precisamente discutiendo el pleito. O dicho de otra manera, no es lo mismo, a lo mejor, una vivienda que esté en una localidad costera, que evidentemente el suelo suele ser más caro y por tanto el precio de la vivienda suele ser más alto, o, por ejemplo, la vivienda esté en un determinado pueblo. No es lo mismo el precio de una vivienda de un pueblo, que una vivienda que esté, por ejemplo, en la capital.
En base al valor que tenga, así podemos aproximadamente podemos cuantificar el asunto, pero más o menos, normalmente un desahucio no es precisamente un procedimiento que sea muy barato para, digamos, dar un poco más de información, pero normalmente puede rondar perfectamente unos entre 1.000 y 2.000 euros aproximadamente, para que más o menos se hagan una idea, haciendo un poco un presupuesto muy aproximado y un poco estándar. Ya tendríamos que ver un poco como digo, la valoración de la vivienda con las propias escrituras que normalmente nos facilitan nuestros propios clientes. Bueno, pues la semana que viene el tema a tratar también tiene tela, ¿eh? Se llama Problemática de los apartamentos turísticos. Otro tema también muy coloquial, muy cotidiano y que además está dando muchísimos problemas y por tanto mucho trabajo a nosotros los abogados. Pues nosotros lo vamos a abarcar en la semana que viene y bueno, con tu ayuda pues vamos a responder también a todas esas preguntas que nuestros seguidores pues mandan a ese correo electrónico. Vuelvo a repetirlo, yo no me canso de repetirlo, info@munosdelgadoabogados.com. Recordad que la ñ no se puede poner en los correos electrónicos, munosdelgadoabogados.com. Pues eso, Miguel Ángel, muchas gracias por estar con nosotros. A vosotros, un placer acompañaros. Y yo creo que ha quedado suficientemente claro. Eso espero, que sea de una manera, se haya explicado o por lo menos que se me haya entendido lo que he tratado de desarrollar en el programa de hoy. Yo me he enterado todo perfectamente, Miguel Muchas Ángel. gracias, Rocío. Así que muchas gracias una semana más. A vosotros. Y a ustedes pues muchísimas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana en El Bufete Responde.